Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Acuña y hoy es 20 de febrero, son las 10 de la noche puntualmente. Estamos arrancando con esta transmisión, este intento de arrojar un poco más de luz teórica sobre las bases ideológicas del denominado feminismo radical, feminismo de tercera ola le llaman algunos, otros le dicen el feminismo de cuarta ola. eh, y bueno, entonces así que les quiero agradecer por acompañarme. Reconozco con agradecimiento el hecho de poder vivir en una época en la cual podemos acercarnos mutuamente a través de la tecnología. eh, Pensar que este tipo de sistemas de comunicación no existían hace años atrás, y les quiero dar la bienvenida a cada uno de los que se están uniendo. Romney, querido, bienvenido. Juan José Martínez, ¿cómo estás? Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bueno, más o menos voy a ir contando un poco cómo va a ser la rúbrica de esta transmisión, que pretende durar entre la hora y media. Yo espero poder ser claro en todos los conceptos que pueda acercarles. Para eso quiero... Bienvenida Pamela, Carlos Silvero, bienvenido. Bienvenidos a todos. Nair Martínez, bienvenida también. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Gracias a todos. Eh, bueno, reconozco que para poder hacerles este acercamiento teórico me tuve que, me tuve que leer 700 y un poco más de páginas de un libro que se llama El Segundo Sexo. Es una publicación de la filósofa francesa parisina Simone de Beauvoir, eh, una publicación de 1949 que, que ella lanzó, digamos, y causó gran revuelo. Se vendieron algo así como 24.000, 25.000 copias la primera semana. En Estados Unidos llegó a venderse en ese año 1 millón de copias. Y este libro, El Segundo Sexo, el cual lo tengo aquí, este libro ha llegado a ser la Biblia, según la gente entendida, de los feminismos subsecuentes, posteriores, ulteriores, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que a la hora en que nos intentemos aproximar al fenómeno social que significa este feminismo radical, ¿verdad? Porque es muy importante aclarar de que este es uno de los feminismos que existe, no es el único. Entonces, para mí es fundamental que podamos hacerlo desde lo que está escrito, para no caer de manera voluntaria o involuntaria en falacias, ¿no? Eh, entonces, para mí es fundamental apegarme lo más posible al texto, lo más, eh, lo más posible ser riguroso, ¿verdad? Y eso va a implicar leer con ustedes algunas de las citas de este libro de 700, les digo ahora, y sí, 727 páginas. Antes de entrar en las citas, hola Gabriela, bienvenida Gaby. Paola Ortega, bienvenida. Ana Marecos, bienvenida. Tengo aproximadamente en mi biblioteca personal unos 640 libros y no los he leído todos, así que por una pregunta que me hicieron. Así que cada uno de ustedes yo le agradezco que estén aquí. Bueno, algunas consideraciones para realizar esta aproximación a este feminismo radical, a este feminismo, serían las siguientes. Es fundamental entender que Simone de Beauvoir nace en el seno de una familia burguesa, bien acomodada, que
incluso su abuelo era banquero de uno de los bancos de Francia. Entonces, los primeros años, en gran medida, a ellos les va muy bien, ¿no? Les va demasiado bien. O sea, ella es una señorita burguesa. Tenía una hermana de nombre Helen de Beauvoir. Y ustedes me avisan cualquier cosa, por favor, si no se escucha. ¿Está bien? Bueno, entonces ella va a colegios y a liceos de gente adinerada, de gente burguesa, y más o menos durante la adolescencia la familia tiene un problema económico importante y la posición de ellos cae bastante, económicamente hablando, financieramente hablando. Ella durante su adolescencia ya muestra inquietudes filosóficas importantes. Gracias, Paola, qué bueno que se escuche. Ella manifiesta inquietudes filosóficas importantes, incluso en un momento le expresa a sus padres de que ella no creía en Dios, y eso que la familia era católica bien, como diríamos, ¿no? Era apegada a los rituales católicos, pero ella dice: no creo en Dios y además pienso que la religión esclaviza a los seres humanos. Y ahí ya se puede ver la beta marxista que luego ella va a desarrollar, ¿no? Porque para los que no saben, Simone de Beauvoir era una consumada y una declarada y paladina marxista, manifiesta marxista, públicamente. Primero a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hola Romina, bienvenida. Carlos Núñez, bienvenidos. Primero se apegó, digamos, a la URSS y en sus escritos, especialmente en el segundo sexo de 1949, le hace loas a la Unión Soviética, le prende velas a la revolución bolchevique y a la posición de la mujer en la URSS, cuando sabemos posteriormente que las mujeres en la URSS la pasaban como esclavas y la pasaban terriblemente mal. Y posteriormente Simone de Beauvoir se adhiere, digamos, al comunismo chino. Se declara comunista maoísta. Incluso escribe en un diario maoísta, en un periódico maoísta. Entonces esta es Simone de Beauvoir. Ella tiene un acercamiento de pareja que dura toda la vida con el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Una relación algo libre, porque ambos se permitían tener otras parejas, ¿no? En palabras de ellos mismos, ellos decían que habían amores necesarios y que él y ella mutuamente eran su amor necesario, pero que cada uno podía tener amores contingentes. Así que eran una pareja bastante libertina, licenciosa, y así vivieron toda la vida, ¿no? Incluso llegaron a tener una especie de comunidad en la cual vivían en pareja libre con otros estudiantes especialmente, ¿no? Porque este es un dato histórico de Simone que cada vez cobra más fuerza, en el cual ella, cuando fue profesora de liceos, ella tuvo acercamientos sexuales, relaciones sexuales con alumnas, ¿verdad? Con alumnas incluso con alumnas menores de edad, por lo cual fue echada de uno de los liceos donde trabajó. O sea, ella practicaba la pederastía y el lesbianismo, ¿no? Pero con sus alumnas menores de edad, lo cual también no era muy conocido, pero que va, digamos, de la mano con esto otro, que es la proclama que ella, Sartre y otros filósofos de la época, Foucault, ¿verdad?, un poco posteriormente, sacan a favor de unos hombres que fueron encarcelados por haber sido encontrados teniendo relaciones con menores de edad, ¿no? Y ellos salían a favor de una proclama en la cual se reduzca la edad del consentimiento sexual, ¿verdad? Básicamente es una manera de legalizar la pederastía, la pedofilia, ¿no? Esta es Simone de Beauvoir a grandes rasgos. Es una aproximación somera
Les invito a poder leerla. Y voy a ir entrando un poquito más en materia para no cansar. Bienvenidos Diego, Ivana, bienvenidos. Quédense un ratito. Vamos a ver si puedo decirles algo que les interese. Bueno, a ver un poco. Entremos en materia. Para poder entrar en materia hay que entender que el enfoque del segundo sexo es eminentemente existencialista. O sea, este es un feminismo existencialista. Y ese es en gran medida es la vena que ha estado presente en el feminismo durante los últimos 70, 80 años. El existencialismo, ¿no? Que proclama en su máxima más sencilla, más básica, de que la existencia es antes que la esencia. Entonces, Guillermo Bordón tiene una consulta. Héctor, ¿por qué el título del libro? A ver un poquito, no tengo el dato bien estudiado y ustedes lo pueden ahora refrendar en internet. Hasta donde yo entiendo, Aristóteles llamaba a los hombres el primer sexo. Entonces, en una especie de reacción, Simone de Beauvoir, entonces, de manera un tanto irónica, por otro lado, de manera crítica, le pone a su libro el segundo sexo, porque el primer sexo para Aristóteles era el sexo masculino. Igual eso pueden cotejar, yo no lo tengo bien claro, pero creo que lo habré leído por ahí. Y a veces uno ya se confunde, si no. Entonces, es fundamental entender de que es existencialista y que el existencialismo dice que la existencia es antes, precede a la esencia. Entonces, este es un feminismo existencialista y está absolutamente en contra de la idea de que hay una esencia humana. O sea, en ese sentido, como la existencia, la vida, las experiencias que tenemos nos marcan mucho más que la esencia, ¿verdad? La existencia es antes que la esencia. Entonces esta es una filosofía feminista antiesencialista que da la espalda a la filosofía aristotélica. Ustedes recordarán que para Aristóteles todas las cosas tienen una esencia. La esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son, lo que le da sustancia a las cosas, ¿verdad? Nadie podría imaginar, por ejemplo, un ser humano con 5 piernas o con 30 dedos. Entonces hay algo, una idea de esencia de que el ser humano tiene generalmente 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Hay algo que tiene que ver con lo sustancial, con lo esencial. Y obviamente para Aristóteles, ¿verdad? En su razonamiento, la esencia en gran medida decía cuál iba a ser la potencia, o sea, cuál era el potencial de eso. Simone de Beauvoir, desde el existencialismo, reniega contra la esencia, dice que no existe esencia humana y que si hay esencia humana, la esencia humana es la indeterminación por naturaleza, es la libertad. Por lo tanto, dice Simone, no puede haber una esencia fija, inmutable. No puede haberla porque, o si no, eso nos castraría la libertad. Bueno, entonces, fundamentalmente, primero hay que entender de que es existencialista, ¿sí? Y antiesencialista. Número 2, me llamó muchísimo la atención que antes de comenzar el libro, antes de que comience, me llamó muchísimo la atención que tiene 3 capítulos. Uno se llama Biología, da ciertos datos biológicos. El siguiente se llama Materialismo histórico y hace referencia al marxismo, ¿verdad? Y el tercero se llama Psicoanálisis, o sea, tiene que ver con lo psicoanalítico. Y me llamó muchísimo la atención que ponga esos 3 pequeños capítulos antes de comenzar su análisis histórico. El punto de vista psicoanalítico, el punto de vista biológico y el punto de vista del materialismo histórico.
Entonces, acá lo que nos avisa Simone de Beauvoir es que en gran medida todo su bagaje filosófico va a basarse en el existencialismo antiesencialista, en el psicoanálisis y en el materialismo histórico del marxismo. Así que ahí tenemos el cóctel explosivo de esto que representa el feminismo de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo. Bueno, me ordeno un poquito. Eso espero que quede claro. Si no queda claro me preguntan un poquito más y veo si puedo profundizar. Les voy a contar una anécdota. Recientemente estuve asistiendo a algunas charlas sobre feminismo. Y me llamó muchísimo la atención que la ponente, la feminista, la doctora que se declaraba feminista, única doctora de filosofía en Paraguay, que desde que comenzó la charla sobre Simone de Beauvoir y el segundo sexo, ella no se cansó de decir que era un libro de cabecera, que era la Biblia de todas nosotras las feministas, que hay que leerlo, que esto y aquello, ¿no? En un momento de la charla, a los 50 minutos, una hora, se le hace una pregunta que la respuesta estaba en el libro porque yo lo estaba leyendo, eso fue hace aproximadamente unos 6-7 meses atrás, y la doctora, la feminista, la que no se cansó de decir que había que leer el libro, dijo cualquier cosa menos la respuesta correcta. Entonces yo, verdad que siempre soy un poco disruptivo, levanto el libro, abro la hoja y respondo la pregunta. Si la doctora en filosofía, la feminista mater, no había leído el libro, porque finalmente reconoce, dice, bueno, yo no leí el libro, leí apuntes, leí sinopsis, ¿no? Reconoce que no leyó el libro, entonces posiblemente nos encontramos ante un fenómeno muy común que es transversal a todos estos grupos ideológicos, que tiene que ver con no conocer ni siquiera sus propias raíces teóricas. Entonces yo, por eso, procurando desmarcarme un poco de todo ese culto a la ignorancia, tomé la decisión de terminar de leer el libro y finalmente eventualmente hacer este tipo de transmisiones para poder pasar un poco esto, porque yo reconozco que tampoco es para todos, ¿no? Tampoco tienen por qué leerlo todos. De hecho no es un libro agradable de leer. Hay una náusea que es transversal a toda la prosa de Simone de Beauvoir, que tiene que ver mucho con el asco que ella siente hacia la mujer en general. Y yo les voy a mostrar eso con citas y van a ustedes poder cotejar. Entonces, 3 puntos sobre los que se basaba, más allá de la anécdota, 3 puntos sobre los que se basaba el feminismo del segundo sexo. Existencialismo antiesencialista, psicoanálisis y marxismo. ¿Está bien? Avancemos. Les voy a comenzar leyendo algunas frases del libro y ustedes me van a decir qué piensan a medida que vamos leyendo. Sí, bienvenidos a todos. Esta es una charla sobre feminismo radical para los que se van uniendo y sobre la filósofa autora del libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Vamos a ir leyendo algunos episodios, algunas partes de su libro. Bueno, fíjense en esta cita. No definiremos las oportunidades de la mujer en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Repito, eso está en la página 31. No definiremos las oportunidades de la mujer en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Parte de lo que yo entiendo, aunque esto podría tener una polisemia, ¿verdad? O sea, varios significados, es que me importa un rábano que la mujer tome decisiones correctas que le lleven a ser felices. Porque primero está la libertad. La felicidad en realidad no es parte de la jerarquía. No definiremos las oportunidades de la mujer en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Otra frase. Y esta frase me pareció muy grosera. Me sentí muy incómodo con esta frase, porque me parece de una deshonestidad intelectual supina. Es chocante que el conjunto de la literatura femenina
esté animado en nuestros días, mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez. Este libro es una tentativa, entre otras, de recapitular la cuestión, porque sin duda tal vez sea imposible tratar ningún problema humano sin tomar partido. Les leo una vez más, para que analicemos juntos. Es chocante que el conjunto de la literatura femenina esté animado en nuestros días, mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez. O sea, es mucho más importante a la hora de escribir un panfleto político feminista la voluntad de reivindicación antes que el esfuerzo de lucidez. O sea, en otras palabras, si hay que mentir, mintamos. Yo esta cita la subo después y ustedes las analizan, no tengo ningún inconveniente. Es chocante que el conjunto de la literatura femenina esté animado en nuestros días mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez. Este libro es una tentativa de recapitular la cuestión, porque sin dudas tal vez es imposible tratar ningún problema humano sin tomar partido. Por supuesto que a veces es muy difícil la objetividad, pero no por eso es menos deseable Simone de Beauvoir, ¿verdad? Entonces, a mí me parece no solamente de mal gusto decirlo, encima lo dice de manera muy aticista, está muy bien escrito, porque ella era licenciada en letras, ella se recibió de letras con una especialización en filosofía, lo cual después hace una tradición dentro de la izquierda en general, la gente que es del área de las letras, ¿no? Especialmente después con el postestructuralismo, ¿verdad? Pero cuando ella dice que es chocante que el conjunto de la literatura femenina esté animado en nuestros días, mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez, lo que está haciendo es apología de la mentira, lisa y llanamente, ¿verdad? Uno puede matizar, decir no, pero lo estaba queriendo decir esto, pero la verdad que si lo empezás a leer unas 6-7 veces, porque está muy intrincada, ella escribe de una manera intrincada, básicamente lo que dice eso, es mucho más importante a la hora de escribir sobre el feminismo la voluntad de reivindicación que el esfuerzo de lucidez. Eso es lo que está diciendo. Igual les subo después las frases para que ustedes puedan leer. Bienvenidos a cada uno. Estamos hablando sobre feminismo radical, Simone de Beauvoir y su publicación del segundo sexo. Bueno, les voy a leer otra cita. La suerte de la mujer y la del socialismo están íntimamente ligadas. Entonces, cuando hoy en día, eso está en la página 55 del libro, hoy en día cuando algunos quieren decir que el feminismo no tiene nada que ver con el socialismo, pamplinas, patrañas, mentiras, tiene todo que ver con este socialismo. Si bien el feminismo nace dentro de las primeras democracias burguesas y liberales, ¿verdad? Porque eso es así. La primera y la segunda ola nacen, digamos, en el intento de las democracias liberales, ¿verdad? Y de ahí vienen Alice Paul, el mismo John Stuart Mill, que es uno de los primeros que aboga por el voto de la mujer en Inglaterra, ¿verdad? Y era hombre, ¿verdad? Entonces, después, de alguna manera, el feminismo es capturado por el marxismo y desde Simone de Beauvoir en adelante se puede ver que hay consistentemente una dialéctica marxista dentro de la teoría feminista que no se va, que está presente y que se manifiesta en el hecho de que constantemente se quiere de alguna manera inventar que hay un conflicto histórico entre el hombre y la mujer. Y acá hago un comentario antes de ir con las citas, ¿no? Porque es algo que a mí personalmente me molesta mucho. O sea, cuando el marxismo y el feminismo marxista, o este feminismo radical, de manera artificial quiere generar conflictos, o quiere decir que hay un conflicto histórico entre el hombre y la mujer, donde la mujer ha sido oprimida históricamente por el sector masculino, entonces, primero que me suena a panfletario, ¿no?
primero. Pero segundo, es que si uno va a la evidencia, si uno va a lo efectivo de las cosas, lo que ha sido transversal en la historia de los hechos humanos, en la relación de los sexos, ha sido la cooperación y no la competencia, ha sido la asistencia mutua y no el conflicto. Así que el feminismo marxistoide, que está de Marras, a este feminismo radical, ¿verdad? Yo no le compro el cuento de que hay un eterno conflicto desde épocas ancestrales, porque encima lo instalan desde la época, digamos, de las cavernas, entre el hombre y la mujer. Eso es una patraña, es un embuste, ¿verdad? Que tiene como objetivo catalizar minorías políticas, generalmente resentidas. Entonces, frente este supuesto conflicto, este pretenso conflicto entre el hombre y la mujer, es una invención moderna, tiene 70, 80 años, quizás desde el marxismo, desde Engels, cuando escribe en El origen de la propiedad privada y la familia, que el hombre en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. Desde ahí quizás, desde 1848, que se escribió el manifiesto comunista, o un poco después, ¿no? Desde ahí quizás, ¿verdad? Se nos quiere engatusar con este engaño de que supuestamente hay un conflicto histórico entre el hombre y la mujer, cuando la realidad es que la historia nos demuestra que para este tipo de estupideces, donde supuestamente ver quién es el que manda y quién es el que obedece, no había tiempo antes, porque las demandas de la naturaleza, efectivas y totalmente tiranas, no daban tiempo para la tontería de ver quién es el que manda y quién es el que obedece. Había que cooperar para zafar el día a día. Había que cooperar, o si no, no se comía. Y en eso se sucedió, digamos, de alguna manera, la división del trabajo más primigenia, ¿no? Donde obviamente era mucho más cómodo que la mujer se quede con los niños en la caverna, ¿verdad? Y haga recolección de frutos de los lugares cercanos, ¿verdad? Y la mujer vio en eso que le sacaba ventaja, que podía, digamos, tener cierta ventaja. Y el hombre se sentía más cómodo saliendo a cazar, que no era ninguna actividad fácil, ¿eh? O sea, yo les invito a procurar, si tienen alguna chacra, persigan un chancho, vamos a ver si la atrapan, ¿verdad? Entonces, de hecho, las jornadas de cacería masculinas duraban a veces semanas, y a veces se iban 10 y volvían 9, ¿verdad? Porque eran peligrosas, y a veces volvían con las manos vacías. Entonces, este pretenso conflicto, este pretendido conflicto entre el hombre histórico, entre el hombre y la mujer, es un embuste. Y Simone de Beauvoir lo retoma, y con su retórica verborrágica, ¿verdad? Aticista, porque la señora escribe muy bien, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y es un error estratégico de los sectores conservadores y los sectores, digamos, más liberales y patrióticos, nacionalistas, es pensar o subestimar la influencia de la prosa de esta señora. Hay que reconocer que manejaba el existencialismo muy bien, la filosofía, escribía muy bien, ¿no? Y por eso ha logrado subsistir su producto cultural hasta esta época. Por eso es importante que nosotros lo leamos y lo conozcamos, para poder oponernos de manera cierta, con argumentos ante esto. Bueno, continúo. Otras citas dicho haciendo esa digresión anterior de que el conflicto entre el hombre y la mujer es una cuestión, si es que existe, es moderna, ¿verdad? Es moderna y es en gran medida artificial. Lo que ha caracterizado la relación entre los sexos a través de la historia ha sido la cooperación, no la competencia. Aparte es absurdo, o sea, desde el punto de vista filosófico, ontológico, la competencia se da entre iguales, entre un hombre y un hombre. Compito por el territorio, por ese mamut que se nos está escapando, por una mujer. No se compite entre diferentes. Analicemos. Bueno, sigo, porque me entusiasmo con ese punto. Fíjense lo que dice Simone de Beauvoir.
destronada por el advenimiento de la propiedad privada, es a la propiedad privada a la que está ligada la suerte de la mujer en el curso de los siglos. Entonces, hola Hugo, querido, bienvenido. Pamela, bienvenida. Enseguida vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Entonces, fíjense, Simone de Beauvoir dice que la opresión de la mujer a través de los siglos tiene que ver con la propiedad privada. ¿Es eso acaso no es marxismo? Por supuesto que es marxismo, ¿no? Entonces, que no les sorprenda que estas marchas, generalmente, estas marchas feministas radicales, además de ser bastante pintoresquinas, ¿no? También digan abajo el capitalismo y abajo la propiedad privada, ¿no? Porque en su manual está, y esto se escribió en 1949. O sea, son de manual. Sigo. Todo socialismo, dice Simone de Beauvoir, todo socialismo, al arrancar a la mujer de la familia, favorece su liberación. ¡Opa! Entonces acá también el problema es la familia. Ataquemos la familia tradicional, la familia ideal, la familia burguesa, dice Simone de Beauvoir, en su replicando a Marx, porque Marx en el manifiesto comunista dice explícitamente así, la familia burguesa. Entonces dice, todo socialismo al arrancar a la mujer de la familia favorece su liberación. ¿Se dan cuenta por qué me parece una tontería supina? Cuando dicen, me han dicho a mí que supuestamente, me han dicho amigas feministas, ¿verdad? Que supuestamente el feminismo actual no tiene nada que ver o con el socialismo o con Simone de Beauvoir. Lo cual es absurdo. Si uno lo lee, tiene todas las bases y encima al salir a ver la marcha, la evidencia canta, ¿verdad? Pero yo creo que esta gente tiene un problema en aceptar las evidencias, ¿verdad? Muy bien, todo socialismo al arrancar a la mujer de la familia favorece su liberación. Página 103. Y acá viene otra característica de este feminismo de manada, este feminismo colectivista. Yo le llamo feminismo de manada porque hay una moral de manada, ¿no? Habrán visto esta última propaganda del 8M, por ejemplo, cuando al final una de las activistas dice, vengan y sientan la fuerza del grupo, ¿no? Vengan la fuerza y sientan la fuerza del grupo. Entonces es un feminismo colectivista, ¿no? Dice, y acá vean esta característica. Dice Simone de Beauvoir, creo que para dilucidar la cuestión de la mujer, son ciertas mujeres las que están preparadas, las que están mejor preparadas. Repito, creo que para dilucidar la cuestión de la mujer, son ciertas mujeres las que están mejor preparadas. Entonces, hay un grupo de mujeres iluminadas, ¿verdad? ¿Les suena? Un grupo de mujeres que son, digamos, la vanguardia, y ellas tienen que bajar de su torre de marfil para liberar al resto de las mujeres. Creo que para dilucidar la cuestión de la mujer, son ciertas mujeres las que están mejor preparadas. Entonces ahí vemos los ejemplos de ciertas líderes supuestamente feministas, ¿verdad? Que son las iluminadas, ¿no? Son las únicas que pueden hablar sobre el tema y son las únicas que pueden estar en todas las ONGs sobre el asunto. Siempre son llamadas a ser a dar su opinión. Muy bien. ¿Qué tal vamos? ¿Se entiende? Me avisan si hablo muy rápido. Yo entiendo que a veces puedo ser un poco verborrágico. Bueno. Les leo otro detalle. Y vamos entrando en algunos temas un poco espinosos de este feminismo, ¿no? Porque hemos visto que en gran medida el feminismo actual parece promocionar de una forma deliberada y a veces hasta de manera con propaganda muy intensa, hacer un llamado a la lesbianización o un llamado a lesbianizarse, ¿no? O a homosexualizarse. Parece que eso está. Y yo les quiero mencionar algo del libro que me llamó la atención. Si uno ve la línea de vida de una mujer,
o de un varón en general, ¿no? Uno diría que está la infancia, la adolescencia, ¿no? La iniciación sexual, ¿verdad? En nuestro esquema occidental podríamos decir que después de la iniciación sexual está el casamiento, el matrimonio, luego están los hijos, luego está, digamos, la consumación profesional, ¿verdad? Es como que uno puede ver ese hilo. Fíjense cuál es el hilo que hace Simone de Beauvoir. Gracias, mamá, muchas gracias. Fíjense cuál es el hilo que hace Simone de Beauvoir de la historia de la mujer. Infancia, la joven, la iniciación sexual, la lesbiana, la mujer casada, la madre, la vida en sociedad. No sé si se dan cuenta de la línea. Infancia, la joven, la iniciación sexual, la lesbiana, la mujer casada. O sea, antes de la mujer casada y de la madre ponen un capítulo que se llama la lesbiana. Me parece sumamente revelador de este llamado arrebato a campanazos a lesbianizarse, ¿no? Hemos visto que una dirigente, una política de corte feminista el año anterior, frente a las cámaras, le dijo a una activista que estaba en contra de la ley, de la mal llamada ley de paridad, le dijo: salí del closet y sé feliz, le dijo, ¿no? O sea, es como un llamado a lesbianizarse, y eso está viniendo desde 1949 con este libro. Y les voy a leer algunas partes del capítulo del libro del segundo sexo, del capítulo que se llama La lesbiana. ¿Están preparados? Página 347. Y si se invoca a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es naturalmente homosexual. Y si se invoca a la naturaleza, según Simone de Beauvoir, puede decirse que toda mujer es naturalmente homosexual. Les dejo que reflexionen. Toda mujer, según Simone de Beauvoir, literalmente es naturalmente homosexual. Otro pasaje. El gran malentendido sobre el que descansa ese sistema de interpretación consiste en que se admite que para el ser humano hembra es natural que haga de sí una mujer femenina. No basta ser una heterosexual, ni siquiera una madre, para realizar ese ideal. La verdadera mujer, entre comillas, es un producto artificial que la civilización fabrica. Como en otro tiempo fabricaba castrados, sus pretendidos instintos de coquetería, de docilidad, le son insuflados del mismo modo que al hombre el orgullo fálico. Ahí se ve lo del psicoanálisis, ¿no? El hombre no siempre acepta su vocación viril. La mujer tiene buenas razones para aceptar menos dócilmente aún el rol que le ha sido asignado. Entonces, para Simone de Beauvoir, la verdadera mujer, entre comillas, es un producto artificial que la civilización fabrica. Y este es una línea ideológica que viene de la mano con ese existencialismo anti-esencialista. Si uno es anti-esencialista, si no hay naturaleza humana, entonces quiere decir que automáticamente aumenta la influencia de la cultura. Y esto es un culturalismo extremo. Quiere decir que podemos agarrar a los seres humanos y convertirlos, según la cultura que le demos, la educación que le demos, en lo que queramos. Y esta es una idea típicamente marxista. Es una idea típica, si recuerdan bien en el manifiesto, Marx habla de que a través de la educación socialista, una vez que se tomen los medios de producción y digamos que ya se vaya realizando de manera fáctica, de manera en los hechos, el ideal revolucionario, va a nacer un nuevo hombre.
¿no? Gracias a esa influencia de la cultura y del gobierno, ¿no? Y del Estado. Entonces, este tema de que hay una mujer, de que la mujer o el hombre pueden ser maleados, pueden ser como plastilina, pueden ser moldeados, es un culturalismo extremo que viene directamente asociado al antiesencialismo, a la reacción de Simón de Beauvoir contra Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles creía que había esencia y Simón de Beauvoir dice no existe la esencia, primero es la existencia, primero son las vivencias de las personas. Les leo otro. Bueno, fíjense bien. Para que su vocación lesbiana se afirme, ella habla de vocación lesbiana. Hace falta o bien que rechace su feminidad o bien que su feminidad florezca de la manera más feliz entre brazos femeninos. Solamente la feminidad puede florecer entre brazos femeninos. Está hablando Simone de Beauvoir, la misma que fue echada de un colegio por pedofilia a alumnas. ¿Ok? La mujer puede descubrir o presentir a través de experiencias completas o imaginadas que no extraerá ningún placer de las relaciones heterosexuales y que únicamente otra mujer será capaz de satisfacerla plenamente. En particular, para que la mujer que rinda culto a su feminidad es el abrazo sáfico, enseguida explico ese término, el que se revela más satisfactorio. Según Simone de Beauvoir, para que la mujer puede presentir, hay algo que le dice que no va a sacar ninguna satisfacción personal de las relaciones heterosexuales. Díganme si esto no es puramente una patraña ideológica que busca instalar un conflicto y que a lo mejor va a caer el anzuelo en aguas turbulentas de mujeres a lo mejor confundidas o resentidas. Y este tipo de doctrina lo que puede hacer en el proceso de la pubertad, que es tan complejo, donde el yo se está empezando a gestar y a consolidar, ¿no? Imagínense lo peligrosas que son este tipo de ideologías, ¿no? Dice, en particular, para la mujer que rinda culto a su feminidad, o sea, que se quiera su feminidad, es el abrazo sáfico el que se revela más satisfactorio. Sáfico viene de Safo. Safo, según una leyenda griega, era una poetisa griega que escribía versos de amor a otras mujeres, Safo. Por eso al lesbianismo también se le llama safismo. ¿Está bien? Y lesbianismo es una palabra que viene del griego Lesbos. Y Lesbos era una isla donde supuestamente solamente vivían entre mujeres. Y obviamente tenían amores sáficos. ¿Vieron cómo suena? Esta señora escribe así, ¿no? Imagínense dar este tipo de cosas en la edad de la pubertad a adolescentes, mujeres o varones. ¿Cómo puede esto caer? Fíjense lo que dice más con respecto al amor sáfico. Estamos hablando de que Simone de Beauvoir ideológicamente promueve un llamado a la lesbianización. Lo que la famosa Rocío Casco dijo en términos más criollos, un poquito más populares, dijo: salí del closet para ser feliz. Bueno, Simone de Beauvoir lo escribe mucho más elegantemente, ¿verdad? Pero no deja de ser igual de perverso. Dice lo siguiente: solamente cuando los dedos de la mujer modelan el cuerpo de otra mujer, solamente entonces se cumple el milagro del espejo. Entre el hombre y la mujer, el amor es un acto. Cada uno de ellos, arrancado de sí mismo, deviene otro. Lo que maravilla a la enamorada es que la languidez pasiva de su carne se refleje bajo la figura del ardor viril. Pero en ese sexo heterosexual erecto, la narcisista no reconoce sino demasiado confusamente sus incentivos. Entonces las mujeres, y Simone de Beauvoir dice que en gran medida muchas son narcisistas, les gusta verse bellas, ¿verdad? No reconoce incentivo. Pero dice, agrega ella, entre mujeres el amor es contemplación. Las caricias están destinadas menos a apropiarse de la otra que a recrearse lentamente a través de ellas.
La separación está abolida. No hay lucha. O sea, eso quiere decir que el amor entre el hombre y la mujer es como una lucha. Ojo. Ni victoria ni derrota. Esto es, lisa y llanamente, lucha de los sexos. Lo que dice. Es en una exacta reciprocidad. Cada una es a la vez sujeto y objeto, soberana y esclava. La dualidad es complicidad. Yo sé que para algunos puede ser desagradable hablar en estos términos, ¿verdad? Yo lo hablo del punto de vista estrictamente académico, ¿verdad? Pero acá hay una promoción deliberada, ¿verdad? Y encima muy bien escrita de un llamado a la homosexualidad. Literalmente, ¿sí? Sigo un poquito más con esto y después pasamos a otro tema, ¿no? La mujer que se hace lesbiana porque rechaza la dominación masculina saborea frecuentemente el gozo de reconocer en otra a la misma orgullosa Amazonas. O sea, esto es feminismo de manada, feminismo colectivista. La mujer que se hace lesbiana porque rechaza la dominación masculina saborea frecuentemente el gozo de reconocer en la otra compañera, así bueno, hermana, sorora, compañera, en reconocer en otra a la misma orgullosa Amazona. Ah, ¿verdad? Fíjense, perversamente, pero también escrito de manera abierta. Esto no es subrepticio, esto no es solapado. Esto es literalmente un llamado a hacerse homosexual. Una mujer que quiere gozar su feminidad en brazos femeninos conoce también el orgullo de no obedecer a ningún amo. Bueno, y esto me rompe un poco, ¿verdad? Me rompe un poco las pelotas, y lo digo así. ¿Saben por qué? Porque hay un intento de, por un lado, satanización de las relaciones heterosexuales. Se quiere tratar de que las relaciones heterosexuales son violentas, son disfuncionales, son conflictivas, supuestamente, y se quiere poner tipo en el altar las relaciones homosexuales, como que entre ellos nomás son buenos, entre ellos nomás se quieren, que ellos sí pueden dar amor a los niños, ¿sí? Perversamente se quiere hacer esa falacia, ¿no? ¿Verdad? Cuando en la BBC hay un artículo que dice, y es un artículo serio, ¿verdad? Y la BBC suele ser bastante seria, bastante apegada a buscar, digamos, una ética profesional en sus periodistas, donde dice, el artículo se llama, pueden buscarlo ahora en internet, El drama del doble closet. Estadísticas y experiencias de casos de violencia en parejas del mismo sexo, ¿sí? Y se sospecha y se tiene claros indicios incluso de que puede haber más violencia en parejas del mismo sexo, en parejas homosexuales, que en parejas heterosexuales. Así que no me vengan a querer idealizar las parejas homosexuales como si fuera anga, ellos malos son los buenos y los heterosexuales somos anga los malos, que es la misma dialéctica marxista de siempre, ¿verdad? De instalar conflicto e inyectar odio en la sociedad a través de la lucha de grupos. En un momento fueron clases, pueden ser sexos, los heteros contra los homo, la mujer contra el hombre, ¿no? Pero está eso muy presente, ¿sí? Esto está empapado de marxismo. Maena, fíjense, para que vean nomás. Así las mujeres pueden llegar a amarse en la igualdad. Ahí está la palabra, igualdad, ojo. Amarse en la igualdad, dice Simone de Beauvoir. Eso es incurrir en una relación lesbiana. Y yo no tengo ningún drama con una persona decida o se sienta atraída por personas de su mismo sexo. Eso es una decisión personal, eso es un tema personal. A mí lo que me molesta es cuando a través del aparataje estatal esto se quiere meter en las escuelas, esto se quiere enseñar en los liceos, en los colegios, y se quiere establecer como si fuera la verdad absoluta, de que supuestamente las parejas heterosexuales, ¿verdad?, que pasamos por los mismos desafíos que las parejas homosexuales, pero supuestamente nosotros somos los malos y nosotros somos los conflictivos y somos los violentos, y ellos sí son celestiales, divinos, y entre ellos no hay violencia. Cuando
Enseguida me voy a acordar de un caso puntual y les voy a mencionar. Termino con este tema del llamado a la lesbianización. Y después paso al aborto. Fíjense cómo cierra su capítulo de la lesbiana Simone de Beauvoir. Dice, en verdad la homosexualidad no es ni una perversión deliberada ni una maldición fatal. Es una actitud elegida en situación, es decir, a la vez motivada y libremente adoptada. Ninguno de los factores que el sujeto asume con esta elección, datos fisiológicos, historias psicológicas, circunstancias sociales, es determinante, aunque todos contribuyan a explicarla. Y remata, para la mujer, la lesbianidad, la homosexualidad, esa es una manera, entre otras, de resolver los problemas planteados por su condición en general y por su situación erótica en particular. O sea, la lesbiandad, la homosexualidad, es una manera en que la mujer puede liberarse de los yugos del patriarcado. Es una manera de reaccionar ante la esclavitud perversa que el supuesto patriarcado, que nadie lo ha visto caminando por ahí, no sabemos dónde se reúnen, no hemos visto evidencias de él, ¿verdad? Es un concepto sociológico totalmente ex post facto, siempre es omniexplicativo, siempre explica todo, ¿no? Pero nadie tiene un jodido indicador del patriarcado, nadie tiene nada, una encuesta, un número, nada. Es un fantasma, ¿no? Y como al socialismo le encanta asusar fantasmas, ya Marx comenzaba luego su manifiesto diciendo que un fantasma recorre Europa, ¿no? Bueno, la misma cosa, ¿no? Entonces, acá lo que dice Simón básicamente es, si la mujer quiere liberarse, hay un camino, lesbianizarse. Y lo dice literalmente. Otro tema, ¿sí? Y les digo ahora cuál es el tema que vamos a tocar. Aborto. Antes de eso, para que vean cómo se instala el tema de la guerra, porque yo tengo apuntes, yo escribo, muchas de las citas de Simone de Beauvoir las pasé a un PowerPoint, ¿no? Para que vean cómo este tema de la guerra de sexo se instala. Fíjense lo que dice en la página 325 Simone de Beauvoir. Dice lo siguiente. Aun cuando el hombre se muestre deferente y cortés, la primera penetración es siempre una violación. Aun cuando el hombre se muestre deferente y cortés, la primera penetración es siempre una violación. O sea, eso que ya vino después a decir, por ejemplo, las famosas feministas de los 70, ¿verdad? De que toda penetración era una violación, no es nada original, ya estaba escrito en el segundo sexo. Yo les digo algo, queridas amigas feministas. Ustedes piensan que las feministas del 70 eran originales porque ustedes no leyeron a Simone de Beauvoir. Y ustedes piensan que las feministas ahora de la década del 90 eran originales porque no leyeron a las feministas de la década del 70. Entonces acá el problema es que no leen, ¿sí? Mientras que sigan leyendo esos libros de feminismo soft como Putitas Golosas, feminismo totalmente que no tienen sustancia mínima por lo menos, ¿verdad? Que escriben activistas y no lean realmente los libros pesados sobre este tema, van a seguir haciendo el ridículo porque ni siquiera conocen las bases teóricas de lo que ustedes profesan. Entonces, la idea de que toda penetración es una violación, Simone de Beauvoir, 1949, ¿sí? No fue Monique Wittig, ¿sí? No fue Andrea Working la que dijo, ¿sí? Que a ella se le atribuye esa frase, fue Simone de Beauvoir. Lean. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de el aborto, ¿sí? En el tema del aborto, Simone de Beauvoir es explícita. Para ella, el niño por nacer es literalmente un parásito, un roedor que roe las entrañas de la mujer. Es una lapa, ¿sí?
es un chupasangres que no permite a la mujer realizarse. Bueno, pero se lo leo lo que ella dice. La mujer experimenta una alienación más profunda, más aún que en la menstruación, cuando el huevo fecundado, o sea, cuando el óvulo fecundado desciende al útero y allí se desarrolla. La gestación es una labor fatigosa que no ofrece a la mujer un beneficio individual. O sea, ¿desde cuándo tiene que ver, digamos, con sacar beneficios individuales, no? Y le exige, por el contrario, pesados sacrificios. ¿Ok? Entonces, Simone de Beauvoir dice que el embarazo le aliena a la mujer, le enajena, ¿sí? No le deja ser ella misma. Cuando en la contracara, en la otra vereda, nosotros decimos que el embarazo es una de las condiciones donde la mujer es más femenina, es más mujer. O sea, personalmente, para mí no hay nada más femenino y más, que tenga más que ver con la condición de la mujer que el embarazo, ¿no? Yo sinceramente no entiendo, pero por eso es que cuando yo comencé les dije que la náusea al leer este libro era transversal, porque en todo momento Simone de Beauvoir está transpirando ese odio por la condición femenina, ¿sí? Por ejemplo, a la menstruación le llama servidumbre, le llama tara, la tara de la menstruación, la servidumbre de la menstruación, ¿verdad? Terrible, o sea, no le gusta nada de ser mujer, ¿verdad? Se queja de tener pechos, de tener senos. Dice que los senos le hacen débil a la mujer, ¿verdad? Porque son sensibles y no le permiten, digamos, tener una actitud más agresiva, porque duelen, porque tiemblan cuando la mujer quiere entrar en batalla, ¿verdad? O digamos, entrar al imperio de la violencia, porque eso también dice ella. Simone de Beauvoir dice que los hombres somos expertos en el imperio de la violencia y las mujeres son expertas en dar vida y los hombres en dar muerte. Y lo dice literalmente. Los hombres dan muerte y las mujeres dan vida. Ese tipo de dicotomías, de antagonismos baratos, ¿no? Que buscan instalar conflicto, odio, y que además es mentira. Porque quien más, quien menos, si miras la historia por lo menos con un solo ojo, te vas a dar cuenta en gran medida miles de millones de hombres han sacrificado sus vidas por sus familias, por sus mujeres, por sus hijos. O sea, eso es mirar la historia, no sé, ¿con qué lentes? Con los lentes del marxismo, obviamente, ¿no? Fíjense lo que dice, la lactancia es también una servidumbre agotadora. La lactancia es una servidumbre agotadora. Página 41 está eso. Hay que abrir el libro y leerlo. Página 41. El conflicto individuo-especie, ¿sí? O sea, por un lado la mujer en su función reproductora y por otro lado en su función, digamos, de querer producir, porque Simone de Beauvoir también es marxista en el sentido de que dice que para que uno pueda realizarse en el mundo tiene que producir, tiene que trabajar. Pero ahí es donde dice que hay un choque entre la función reproductora y la función productora. El conflicto individuo-especie, que en el parto adopta a veces una figura dramática, da al cuerpo femenino una inquietante fragilidad. Se dice de buen grado que las mujeres tienen enfermedades en el vientre. Y es cierto que encierran en su interior un elemento hostil. El niño por nacer es un elemento hostil, según Simone, según esta señora, ¿no? Y encierran en su interior un elemento hostil, la especie que los roe. O sea, un roedor. El niño por nacer es un roedor, es una rata, es un parásito. En todo caso, por robustas que fuesen las mujeres en la lucha contra el mundo hostil, las servidumbres de la reproducción representarían para ella una terrible desventaja. Y acá, fíjense, dice ella, como el aborto está oficialmente prohibido,
Muchas mujeres comprometen su salud con maniobras abortivas incontroladas. Acá comienzan los argumentos. Todos los argumentos que escuchamos hoy sobre el aborto están en este libro de 1949. Todos, todos. Y con las mismas palabras. A pesar de todo el respeto con que la rodea la sociedad, la función de la gestación inspira una repulsión espontánea. La función de la gestación inspira una repulsión espontánea. ¿No será que a ella nomás le inspiraba una repulsión espontánea? Ella nunca fue madre. Aunque se sabe que abortó varias veces. Ella nunca fue madre. Ella decidió no ser madre. ¿Sí? Pero está la señora que quiere aconsejarnos sobre cómo criar a los hijos. Leo otras cositas sobre el tema del aborto. En el capítulo que se llama La Madre, uno esperaría que hable sobre la maternidad. Habla desde que comienza hasta el final sobre el aborto. Y el capítulo se llama La Madre. Es una locura, es una locura. Bueno, dice lo siguiente. En Francia se producen todos los años tantos abortos como nacimientos. Eso dice Simone, no da ninguna cifra, ninguna estadística. Se trata de un fenómeno tan extendido como que es preciso considerarlo como uno de los riesgos normalmente implícitos de la condición femenina. ¿Les suena eso? El aborto es uno de los riesgos más extendidos de la condición femenina. Cuando dicen el aborto es la segunda causa de muerte, no sé qué otra cosa, y es mentira, las estadísticas lo demuestran. ¿Sí? Hay una estadística totalmente falaz que habla de 9.000 abortos el año 2017-2016, ¿verdad? Pero cuando uno entra a mirar, si uno entra, según la clasificación de la OMS, los abortos están categorizados, ¿verdad? Y el 99% son abortos que tienen que ver con condiciones médicas persistentes, abortos espontáneos, abortos, digamos, por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no es 9.000 abortos hechos de manera mecánica y de manera clandestina. Eso es mentira, ¿no? Preciso es advertir, por otra parte, que la sociedad encarnizada defensora de los derechos del embrión se desinteresa de los niños tan pronto como han nacido, se persigue a las mujeres que abortan. ¿No les suena eso? Preciso es advertir, por otra parte, que la sociedad encarnizada defensora de los derechos del embrión se desinteresa de los niños tan pronto como han nacido, se persigue a las mujeres que abortan. O sea, con el chiste del embrión que iba a ser ingeniero y todo eso, la sociedad defensora de los derechos del embrión. O sea, amigas feministas, cambien un poquito los argumentos. Desde 1949 esto está escrito, ¿sí? Y hay gente que sí nos enteramos de dónde sale todo esto, ¿sí? Entonces, este tema de que supuestamente la sociedad defiende los derechos del embrión, no, defendemos los derechos del niño por nacer, ¿sí? Porque nosotros sí creemos que hay esencia humana. Nosotros sí creemos que hay naturaleza humana. ¿Viste? Fíjate, acá está. Se reserva para el feto un humanitarismo intransigente. Se reserva para el feto un humanitarismo intransigente. Se ha dicho, Simón dice en la página 467, se ha dicho a veces que el aborto es un crimen clasista. Es un crimen clasista y en gran medida es cierto. Las prácticas anticonceptivas están mucho más difundidas en la burguesía. La existencia de un cuarto de aseo decoroso hace su aplicación más fácil en las casas de los obreros, hace su aplicación más fácil que en las casas de los obreros y los campesinos. O sea, este es el clásico argumento que van a escuchar de cualquier chiquita por ahí descerebrada que dice que las ricas abortan y no mueren y las pobres abortan y mueren, ¿verdad? El clásico, el argumento marxistoide de que es supuestamente un delito clasista.
Fíjense, por ejemplo, lo que dice algo acá interesante, digamos, para que vean las bases teóricas de esto. Porque si bien es cierto que el aborto no es un asesinato, ella dice literalmente, el aborto no es un asesinato, tampoco podría asimilárselo a una simple práctica anticonceptiva. Ha tenido lugar un acontecimiento que es un comienzo absoluto y cuyo desarrollo se detiene. Algunas mujeres serán perseguidas por el recuerdo de aquel hijo que no fue. Entonces, acá está el otro argumento también, ¿sí? De que el aborto no es un asesinato. Es simplemente deshacerse de un saco de células. O como dice Simone de Beauvoir, de un feto. Un feto no es persona, no es un ser humano. La persona tiene que haber una condición jurídica, pero la condición humana es una condición intrínseca, es una condición connatural, esencial, sustancial, ¿verdad? Entonces, pero para Simón no es un asesinato. Y así sigue una y otra vez con respecto al tema del aborto. Voy a leer un poco qué me están diciendo, queridos amigos, porque a ver un poquito si puedo responder algo, qué sé yo, ¿no? Además, esto como que se extiende y no quiero aburrirles, pero para mí es fundamental. Claro, claro. Omar Domingo Acuña dice algo muy interesante, ¿no? O sea, la cuestión no es una cuestión de creencia, dice, sino una cuestión de prueba científica, que es un ser único genéticamente distinto al padre y la madre, y tal cual, ¿no? O sea, desde el primer momento de la concepción, ahí tenemos un ADN completamente diferente del de la madre y del padre, ¿no? Entonces tenemos la conformación básica de un ser humano. Gracias, Robert Cuadros. Muy bien. Voy a mirar un poquito acá. Sí, en este libro están todas eh, las cuestiones del feminismo. La verdad que no han cambiado mucho su argumento en 80 años, ¿no? No hay demasiada diferencia. Sí, efectivamente, más a las niñas y adolescentes en los colegios. Sí, totalmente insano. Ustedes saben que hay una perspectiva psicológica, científica, seria, ¿no? Que dice que en gran medida la infancia y la niñez, la infancia y la adolescencia son crisis evolutivas, son crisis del desarrollo. Una característica de una crisis psicológica, ¿verdad? Es que las cosas, los cambios externos o internos, ¿verdad? Los cambios externos, que pueden ser un acontecimiento disruptivo, traumático, o internos, que pueden ser el propio desarrollo, para un niño, para un adolescente, crece muy rápido, no entiende qué le pasa bien, hay cambios cuantitativos, cualitativos, ¿no? que le desorientan, y está también la conformación del sentido del yo, ¿verdad? De quién soy en esta vida, ¿verdad? La crisis se caracteriza porque hay un estado de credulidad importante. Pueden buscar crisis psicológicas características y hay un estado de credulidad. Y en la adolescencia, que es en gran medida una crisis evolutiva, y donde se está dando la conformación del yo, es muy importante dejar que de alguna manera eso se dé de manera espontánea, sin intervenciones desde ni mucho de los padres, que eso suele pasar en gran medida porque hay un respeto por el hijo que está creciendo, máximo una orientación, ¿verdad? Pero tampoco por instituciones educativas, ¿no? que se introduzcan y planten ese tipo de ideologías, ¿no? Porque el joven se lo puede creer. Bueno, a ver un poquitito. Gracias, Dani Cabral. Gracias, Valeria. Gracias, Patti. Gracias, mamá. Ellas no leen, solo se pasan materiales donde las mujeres son víctimas y alientan a unirse contra un enemigo fantasma y pedir derechos que ya tienen. Vos sabés que Ana Luisa Matiauda Acosta sí tiene mucho que ver con eso. Y además vos sabés que hay en todo extremismo, en todo tipo de extremismo hay como una vena antiiluminista, hay como
un culto a la ignorancia, ¿no? Una vez me encontré con una amiga, una conocida feminista, y cuando yo le mencioné, le empecé a retrucar argumentos, digamos, porque yo estaba leyendo a Judith Butler, a Monique Wittig, a Andrea Dworkin, a Kate Millett, a Shulamit Firestone, a Simone de Beauvoir, eh, a Rita Segato, que es supuestamente la iluminada ahora, ¿no? Eh, Ella cambió de argumento y dijo, no, vos no vas a entender porque el feminismo se aprende en la calle, se aprende en la vivencia. Entonces, bueno, no hay manera, no hay manera de hacer una aproximación, ¿no? Porque usan la falacia del blanco móvil, cambian el blanco a medida que uno va disparando, ¿no? Y así es imposible. Primero es imposible lograr un acuerdo mínimo. Pamela Nieto, realzar que la izquierda y el feminismo radical tienen buenas herramientas de lenguaje y de base filosófica es prioritario para identificar dónde está nuestro error totalmente y identificar dónde está nuestro error e incapacidad de frenar estos movimientos que tergiversan el verdadero sentido de la reivindicación de derechos. Totalmente, yo creo que es fundamental leer. Nadie les dice que hay que leer 739 páginas, es un libro que yo leí casi en un año, todo el año pasado estuve leyendo, que tuve que darme pausas importantes porque es un libro bastante tóxico, porque además Simón usa una estrategia que es, por ejemplo, va metiendo historias de mujeres, de manera, selecciona historias totalmente lacrimógenas, terribles, espantosas, ¿no? Y mete esas historias que el médico fulano de tal le contó sobre tal paciente, que el psiquiatra tal le contó tal cosa, y mete y hace un chamburreado, ¿no? O sea, hace una falacia por generalización, ¿verdad? Apresurada. O sea, selecciona algunas historias y sobre eso eleva, digamos, a carácter de teoría. Totalmente, hay que leer, Pamela, tienes razón. Adoctrinadas de manual, sí, y no saben. La mujer se sentía más cómoda no votando y no teniendo derecho a propiedades. No, y de hecho, Pamela Nieto, de hecho el derecho a propiedad y el voto fueron conquistas del feminismo liberal, del feminismo burgués, ¿no? Si vos lees a Alice Paul, que es una feminista de corte liberal, ella está totalmente en contra del aborto. Y ella está totalmente en contra de hablar de una guerra de sexos, ¿no? Incluso dice que los hombres son los mayores aliados en la búsqueda de esos derechos civiles, de esa igualdad ante la ley. Entonces Alice Paul decía, por ejemplo, que es una feminista de la primera ola o la segunda ola, de acuerdo a los teóricos, ¿no? Decía que el aborto es la peor violación o el peor ultraje que se le puede realizar a una mujer. Alice Paul, busquen en internet, les va a reencantar su historia, ¿verdad? Una feminista que usó la desobediencia civil frente al Estado para reclamar derechos, ¿verdad? Y lo hizo con dignidad, ¿verdad? Y logró el derecho al voto en los Estados Unidos, ¿no? El derecho a propiedad, ¿verdad? Y más allá de eso, ¿verdad? En gran medida yo quiero mencionar lo siguiente para desmitificar una frase que me hace muchísimo ruido en la cabeza, pero muchísimo. Y la frase es la siguiente: el feminismo te dio derechos. Cuando de pronto una feminista le dice a una mujer que no quiere marchar o no está de acuerdo, el feminismo te dio derechos. Yo quiero decirle lo siguiente, queridas amigas feministas: el feminismo no dio ni un solo derecho. El feminismo no hubiera existido si no hubieran existido democracias mínimamente establecidas. Las democracias que se establecieron en Inglaterra, en los Países Bajos, en Europa y en Estados Unidos, las democracias de corte burgués y liberal, fueron las que posibilitaron que muchos grupos, desde grupos de esclavos, de negros, grupos de obreros, esas democracias dieron la posibilidad de que la gente se exprese y pueda pedir ciertas reivindicaciones. Entonces yo quiero que, para mí es muy fundamental decir esto. Primero, las democracias liberales
son las que han logrado en gran medida que las mujeres accedan al derecho a propiedad, al derecho a realizar contratos, al derecho al sufragio, que las mujeres puedan tener propiedad privada, que puedan libertad de concurrencia y de comercio, libertad de herencia, poder acceder a las herencias, poder comprar y transferir bienes, ¿no? Eso han sido logros de las democracias liberales y burguesas. Escúchenlo bien, burguesas, aunque les moleste, pero esa es la realidad. Es cuestión de leer. El feminismo no surge en el vacío. El feminismo surge dentro de democracias liberales establecidas. Porque si no habían democracias, no iba a haber ni feminismo, ni sindicalismo, ni movimiento por los derechos de los negros, nada. ¿Sí? Y quiero dar otro elemento para que se den cuenta cómo la historia evoluciona. Es fundamental entender de que si la igualdad política entre el hombre y la mujer no se daba antes de 1800 y algo, o no empezaba a evolucionar antes de 1870, ¿sí? Fue porque en gran medida la mayoría de los lugares del mundo no tenían respeto por las leyes, por los contratos, por el diálogo, por la democracia, por el pluralismo ideológico, ¿sí? A medida que la fuerza física fue perdiendo su imperio en la construcción de relaciones humanas y las relaciones empezaron a basar más en el en el comercio pacífico, en las relaciones contractuales, en la propiedad privada. A medida que eso fue sucediendo, eso pudo, digamos, dar lugar a que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Porque cuando los problemas se resolvían a pistoletazos, ¿verdad? Evidentemente que el imperio de la fuerza ha sido la manera más común de resolver los problemas entre los seres humanos, ¿sí? Y con el advenimiento de la democracia, que ha traído todos esos beneficios, nosotros hoy podemos resolver nuestros problemas en gran medida conversando, firmando contratos, intercambiando. Pero ese es un logro de las democracias liberales, de las democracias de corte liberal, no del feminismo. Bueno, yo espero que esté siendo de utilidad para ustedes. Robert Cuadros dice, hablando de estas historias horribles de mujeres citadas por Simone de Beauvoir, ¿dirías que se trata de una argumentación ad terrorem? Y mira, hay que reconocer que en gran medida instalar una alarma mueve el comportamiento humano, ¿no? Entonces, hoy por ejemplo se instala la alarma de que supuestamente más que nunca hay violaciones de niñas o niñas embarazadas en la franja de 10 a 14 años. Yo estuve buscando y no hay muchos datos en general en el mundo sobre la franja de 10 a 14 años. Seguiré buscando. Pero en la franja de 15 años a 19 años, los embarazos están bajando sustancialmente desde la década del 60. Y pueden entrar en estadísticas del Banco Mundial y van a ver cómo la curva va bajando sustancialmente los embarazos adolescentes de 15 a 18 años, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención que se quiere instalar una supuesta alarma de que los embarazos en la franja de 10 a 14 años han crecido cuando en la franja de 15 a 18 años han bajado sustancialmente, pero no poco, mucho. Estamos hablando de mucho, ¿no? Pueden entrar a mirar estadística del Banco Mundial, busquen embarazo adolescente de 15 a 18 años, Paraguay, mundo Paraguay, después filtren y van a poder ver que los embarazos están bajando. Entonces, yo no sé hasta qué punto ciertos estudios que salen donde dice que aumenta el embarazo adolescente de 10 a 14 años es cierto, o están tomando casos aislados y lo están instalando como alarma, ¿no? Lo mismo el tema del mal llamado femicidio. En todo el mundo las estadísticas de muertes violentas han bajado sustancialmente. Vivimos posiblemente en la época más pacífica de toda la historia humana. Somos privilegiados, amigos y amigas. A mí me impresiona saber lo bendecidos y los privilegiados que somos. Bendecidos, aunque le moleste a los ateos y a los marxistas. Somos muy bendecidos de vivir en esta época. Es la más pacífica de la historia de la humanidad.
Ahora que se vea más porque hay más medios de comunicación es otro tema, ¿sí? Pero vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. La tasa de femicidios Paraguay es 1.6 por cada 100.000 mujeres. O sea, no llega a 2 mujeres por cada 100.000. Y es discutible incluso eso porque a veces se meten en esa bolsa casos que no son supuestamente femicidios, ¿verdad? Entonces hay que analizar la categoría, ¿sí? 1.6 no mueren dos mujeres por cada 100.000. De varones mueren 9 o 8 por cada 100.000 varones en Paraguay, ¿sí? En los países socialistas como Venezuela, la tasa de asesinato de mujeres se dispara, pero ahí no dicen nada. En la Brasil socialista de Dilma y de este otro señor, los femicidios abundaban. Nadie dice nada del socialismo. ¿Ok? En España, la tasa de asesinatos de mujeres es 0.02 ni por cada 100.000 mujeres, ni una mujer por cada 100.000 mujeres en España. Mueren más o menos 50 a 55 mujeres por año. Pero allá está instalada como decís, una argumentación a terror, un terror, una alarma, como si fuera cada vida vale, por supuesto. Cada vida vale y tenemos que seguir trabajando por sociedades menos violentas, ¿ok? Perfecto, pero tampoco vamos a mentir, ¿sí? De que hay supuestamente un terrible estado de sitio en el cual encima dicen, fíjense, el lugar más peligroso para la mujer es su hogar, ¿sí? Es casi como decir más o menos que el lugar más peligroso para la muerte de un yaguareté es la selva. ¿Dónde se le cazan los yaguareté y dónde están en extinción? En la selva, ¿ok? Pasan ahí mucho tiempo, ¿no? Vámonos. Número 2, ¿dónde mueren los árboles? Terrible, en la selva, ¿no? Y claro, si están ahí, si viven ahí, ¿qué querer? Entonces tampoco es nada raro que la mayoría de los casos trágicos de violencia y de muerte de mujeres pasen en la casa. Tampoco es nada raro. O sea, tiene que ver, digamos, con que la persona vive ahí, con que hay un ambiente de intimidad. No tiene que ver con satanizar, como quiere hacer la izquierda y este feminismo de marras, ¿sí? De satanizar el hogar, la casa tradicional, ¿ok? Hay un intento y por decir que el Estado te va a cuidar. El Estado y las ONG son los buenos y la familia y la comunidad son los malos. La familia más que nada, ¿no? La familia tradicional. Y si hay un hombre, peor, ¿sí? Así que, sí, yo creo que se instala un estado de alarma que no es tal, ¿sí? Les di cita, pueden buscar, ¿sí? En España, 0.02 mujeres por cada 100.000. El año pasado hubo algo así como 55 asesinatos. Se está llevando un estudio en España sobre los asesinatos de mujeres y algo interesante es que el 42% de esos asesinatos, el 42%, no había ningún antecedente previo de violencia, ni denuncia, ni los familiares registraban algo, ni se había sabido de un tipo de denuncia, ni las amigas de la mujer, nadie. El 42%, o sea, la famosa esa teoría de la violencia, donde hay la escalada de tensión, la ruptura o la agresión y después la luna de miel y eso, digamos, no se confirma ahí. Y casi con el 50% de los datos. ¿Ok? Entonces hay que revisar las teorías. Yo puedo poner esto después en los links, ¿verdad? Porque son cosas que voy leyendo y tengo puntualmente. Pero sí, para mí que se instala un falso estado de alarma para la movilización política y ciertos intereses. Hace 2 meses atrás el Ministerio de la Mujer convoca una mesa de emergencia nacional un martes a las 3 de la tarde para hablar sobre el caso de la mujer, ¿sí? Se convoca urgente una mesa nacional. ¿Cuándo había que presentarse en la mesa en el comité? El miércoles a las 9 de la mañana. Y claro, o sea, así obviamente la sociedad civil no se puede organizar y no se puede representar a todos los sectores. Y se van las feministas iluminadas de siempre. Lilian Soto, Clide Soto, las mismas iluminadas, ¿no? Que como vimos hace rato al principio del video, Simone de Beauvoir decía que para hablar de los temas de la mujer solamente hay un grupo selecto de mujeres que puede hablar.
Jesús Civils, no entiendo muy bien el hilo de lo que está desarrollando, pero lo que dijiste recién, ¿no será que bajó sustancialmente debido a que subió sustancialmente en el rango de 12 a 16? No, este estudio que salió hace poco, lo que mencionaba era que en la franja de 10 a 14 años estaban aumentando los embarazos adolescentes. En la franja de 10 a 14. Cuando vemos las estadísticas mundiales, en la franja, y Paraguay no es la excepción, en la franja de 15 a 18, todo el embarazo adolescente baja, declina. A mí me llama la atención que los fenómenos no sean simétricos, ¿sí? Por supuesto que hay que investigar más, pero me llama poderosamente la atención que no tengan curvas similares, ¿no? Porque, por ejemplo, entre 14 y 15 años hay muy poco tiempo de diferencia, ¿no? ¿Por qué a partir de los 15 años ya no se están embarazando desde la década del 60 tanto las adolescentes como ahora? ¿Y por qué hasta los 14 sí acá en Paraguay supuestamente hay una alarma que se siguen embarazando? Yo no veo correlación entre ambas curvas. Muy bien, estamos llegando a la hora y media de transmisión y yo quiero, antes de despedirme, esto ha sido basado en el libro, después he hecho unos comentarios, les agradezco muchísimo la participación, esto no ha sido exhaustivo, es un tema que va a seguir dando que hablar. Reconozco que el análisis ha podido ser limitado en algunos aspectos porque no hemos tenido suficiente tiempo para hablarlo y porque esto requiere posiblemente por lo menos meses de estudio y de pizarrón y de analizar y de leer y debatir. Sin embargo, para mí es fundamental que nos acerquemos todo lo posible a la teoría para poder tener una visión clara de lo que está pasando, ¿no? O sea, si algo aprendimos en los últimos 250 años es que hay correlaciones directas entre teoría y práctica. O sea, cualquiera podría decir que Carlos Marx era un iluso sobre lo que escribió. Sin embargo, el tipo nunca levantó un solo rifle, nunca, apenas se dedicaba a dar algunas charlas o a hablar de pronto frente a algunos sindicatos o grupos de socialistas. Pero sus ideas mataron 150 millones de personas. Entonces, las implicancias entre teoría y práctica hoy en día están más vigentes que nunca. Y yo les invito a que por lo menos lean las frases que voy a ir dejando en los comentarios, hagamos una aproximación más real a la teoría para poder entender lo que está pasando en la realidad. Yo, si quieren otro video para tocar otros temas, hay muchísimos temas que no tocamos, se puede hacer sobre este mismo libro, y desde ya muchísimas gracias, ¿sí?, por acompañarme y por soportarme. Les deseo a todos una excelente noche, ¿sí? Y que pasen súper bien con sus familias. Un abrazo.